Hoy, en el noticiero Estrella TV. This is the Houston Independent School District calling with an important message for Se extiende el terror en escuelas de Estados Unidos. Más distritos escolares reciben amenazas terroristas. Asesinando migrantes en las vías del tren. Denuncian ejecuciones de migrantes centroamericanos en México. Se sorprenderá al saber quién contrató a los asesinos. Parientes de Nicolás Maduro comparecen en una corte de Nueva York para responder por cargos de narcotráfico. Migrantes mexicanos viajan en caravana para esta época navideña. Tienen miedo de caer en las garras de criminales y no confían en el programa paisano. Amanece tras las rejas un alto dirigente del fútbol salvadoreño. Conozca por qué razones requerido por la justicia de Estados Unidos. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV, yo soy Adriana Yáñez. Bueno, iniciamos esta emisión de noticias en Estados Unidos, donde fiscales federales presentaron hoy cargos en contra de Enrique Márquez, el amigo de Said Farouk, quien compró las armas de asalto que fueron usadas en la masacre de San Bernardino. Abel Álvarez nos tiene los últimos detalles. Este jueves al borde del mediodía fue arrestado en California de manera oficial el hispano Enrique Márquez por estar en conexión con el ataque terrorista en San Bernardino. Él tiene que pagar y yo creo que la presión política legal va en su contra. Aunque Márquez ha colaborado con la investigación y hace varios días ha estado custodiado por las autoridades de manera voluntaria, para la abogada Meredith Brown esto no evitará una dura condena para él. Los cargos son muy graves y también puede tener la sentencia de vida en la prisión, hasta inclusive quizás la pena de muerte. Después de que el FBI allanó la casa familiar del joven en Riverside, nuestra cámara pudo captar la desesperación de la madre del joven de 24 años. No voy a contestar nada, yo no voy a hablar nada. Márquez, musulmán converso y casado con una cuñada de Farouk, admitió haber comprado las armas y participar en la planificación de un atentado frustrado hace 3 años. Y es que para María González, la complicidad en la masacre debe ser castigado con todo el peso de la ley. Pague entonces, sí, porque pues eso que hicieron está mal, murieron muchas personas. Todo el mundo tiene derecho de vivir. El arresto de Enrique Márquez llega a unas horas de que el presidente Barack Obama arribe a San Bernardino para reunirse con las familias de las víctimas y de también haber reafirmado que no existe una amenaza posible sobre ataque terrorista al país. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, noticiero Estrella TV. Gracias, Abel. Bueno, y el presidente Barack Obama visitó hoy el Centro Nacional contra el Terrorismo en Virginia, donde aseguró que no existe una amenaza creíble ni específica de un ataque terrorista en el país. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para que esté alerta en estas fiestas de fin de año ante cualquier hecho que represente un peligro para la seguridad nacional. Y las amenazas terroristas se están extendiendo por las escuelas en los Estados Unidos. Esta vez ocurrió en los estados de la Florida y Texas, donde, aunque no hubo cierre de escuelas, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases por temor a un ataque. Crisbel Mora nos amplía esta noticia. This is the Houston Independent School District calling with an important message for parents and students. En los últimos días el nerviosismo ha estado latente en todo el país, siendo California, Florida, Nueva York y Texas los estados que han recibido múltiples amenazas después del ataque que dejó 14 víctimas fatales en San Bernardino. Las personas del distrito escolar, si son llamadas que son falsas o no, tienen que tomar cartas en el asunto. Como parte del protocolo preventivo, hicieron un llamado tanto a representantes como a estudiantes a mantenerse alerta y extremar la vigilancia ante cualquier situación inusual en su entorno. Aun cuando las autoridades del Distrito Escolar de Houston se negaron a suspender las actividades escolares, muchos permanecieron con sus hijos en casa, mientras que otros acudieron e hicieron un llamado de civismo y tolerancia. No podemos señalar a todas las personas por ser musulmanes que todos son malos. La información que las autoridades manejan hasta el momento sobre el origen de los mensajes es que presuntamente se trata de la misma cuenta que emitió la amenaza de Los Ángeles, generando la paralización de más de 1000 instituciones educativas. Reportó para ustedes desde Houston, Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Gracias, Crisbel. Bueno, y precisamente hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. Las escuelas en los Estados Unidos continúan recibiendo amenazas terroristas. ¿Usted tiene miedo de enviar a sus hijos a la escuela? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición.
Y bajo estrictas medidas de seguridad fueron sepultados en secreto los responsables de la masacre de San Bernardino ocurrida a principios de este mes. Al funeral solo asistieron familiares de los terroristas que tardaron casi una semana para encontrar un cementerio que los aceptara. Agentes del FBI escoltaron los cuerpos para evitar incidentes contra la comunidad. La ubicación del cementerio no ha sido revelada por razones de seguridad. Y nuevamente la ciudad de Baltimore fue el escenario de fuertes protestas tras el fallo de la corte que decidió anular el juicio contra el policía blanco que le quitó la vida al joven afroamericano Freddie Gray en abril de este año. Ray Rodríguez con el reportaje. Adelante. Regresa la tensión racial a Baltimore y las amenazas de más disturbios como estos. A pesar de la inclemencia del frío, cientos de personas furiosas inundaron las calles de la ciudad para protestar por la decisión de un juez de Maryland que declaró nulo el juicio contra el oficial William Potter, acusado de la muerte del afroamericano Freddie Gray. Con pancartas y consignas, los manifestantes criticaron fuertemente la decisión, además de exigir respeto por los derechos de la comunidad afroamericana. Lo peor de todo es que estas protestas podrían desencadenar fuertes disturbios en Baltimore, como los que ocurrieron en abril pasado, cuando los manifestantes quemaron varios autos, destruyeron negocios y se enfrentaron violentamente a la policía. Ante esta posible bomba de tiempo, la alcaldesa Stephanie Blake y el nuevo jefe de policía hicieron un llamado a la ciudadanía a no caer en más actos de violencia. Advirtieron que de lo contrario serán castigados con todo el peso de la ley. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. La corrupción que impera en los hospitales públicos de Guatemala sigue cobrando más víctimas inocentes. Esta vez fueron 2 niños que murieron por la falta de equipos médicos. Gabriela Porras nos tiene más detalles de esta cruda realidad. Una bebé de 5 días de nacida y uno más de 4 años murieron a consecuencia de una falla del sistema de oxígeno en la pediatría del Hospital San Juan de Dios, al tiempo que 3 niños más quedaron en estado grave ante la falta de oxígeno durante varias horas. Hubo una falla técnica en la bomba vaporizadora que permite la distribución del oxígeno en la red interna. Los niños dependían de respiración artificial en las áreas en las que se encontraban en el hospital, pero por razones que se desconocen, el fluido del oxígeno se paralizó en todo el centro de atención, por lo que los menores fallecieron dramáticamente y los otros 3 se debaten entre la vida y la muerte. Aparentemente fue una de las llaves de paso que se trabó. El problema que se originó en este enorme nosocomio es el reflejo de las precariedades por las que atraviesan los hospitales y todo el sector salud en este país, debido a los actos de corrupción que han cometido las autoridades. El abuso de nuestras autoridades y el desabastecimiento actual continúe, también, señor ministro, eso se llama corrupción. Los hospitales públicos atraviesan por una de las peores crisis de toda la historia debido al desabastecimiento de insumos y retraso en el pago de los trabajadores de salud, por lo que en varios centros asistenciales no han podido seguir atendiendo a gran cantidad de enfermos. La emergencia que no hay sondas y eso nos aflige porque nos podemos morir. Se investiga si las autoridades de este hospital tuvieron responsabilidad en la muerte de estos niños. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Bueno, el escándalo de corrupción de FIFA llega al fútbol salvadoreño. Un alto dirigente requerido por la justicia de Estados Unidos amaneció hoy tras las rejas, pero su extradición hacia Nueva York podría tomar meses. Mélida Araniva tiene los últimos detalles. Reinaldo Vázquez, quien fue presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador hace 5 años, fue detenido por la policía en un rancho de playa donde se escondía de la justicia. Al ex dirigente deportivo, los Estados Unidos lo acusan de formar parte de la red de corrupción de la FIFA a nivel mundial y de haber recibido cerca de $400,000 en sobornos durante varios partidos de fútbol de la selección salvadoreña. Asociación delictuosa para cometer fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero y lavado de dinero. El detenido, sin embargo, se defendió, pero no aclaró de dónde provino el dinero que le habrían depositado en cuentas de Estados Unidos. ¿Es inocente o culpable Reinaldo? Claro, no, yo no tengo responsabilidad en los hechos que imputa el gobierno de los Estados Unidos.
¿Confía en salir libre entonces? Por supuesto. Asegura que se trata de una cacería de brujas en la región. En la época que ellos mencionan, no era directivo, ya no tenía ningún nivel de influencia en la federación, por lo tanto yo no era sujeto de soborno. Este hecho viene a manchar aún más el deteriorado deporte rey de este país centroamericano. De esta forma ha comenzado el proceso de extradición del exdirigente deportivo y no se descarta que existan más involucrados en este escandaloso caso de corrupción. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. Más adelante, debido a la violencia que impera en México, el programa Paisano podría verse afectado esta temporada. Además, activistas sociales denuncian más asesinatos de migrantes centroamericanos en México y exigen justicia. También descubren varios cadáveres calcinados en el violento estado de Guerrero. Las autoridades investigan el macabro hallazgo. Y el Papa Francisco celebra su cumpleaños junto a cientos de católicos en el Vaticano. Ya volvemos. Bueno, y de regreso con ustedes. La violencia que impera en el estado de Guerrero, México, sigue cobrándose más víctimas. Esta vez, las autoridades encontraron 3 cuerpos calcinados dentro de una camioneta de transporte público en el municipio de Chilapa de Álvarez. Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque y la identidad de las víctimas. Bueno, y aunque el programa Paisano fue creado por el gobierno con el fin de facilitar el desplazamiento de miles de mexicanos que van desde Estados Unidos hacia México para pasar las fiestas navideñas con sus familias, la inseguridad en las carreteras podría afectar su desarrollo. Julio Pruneda con el reportaje. Esta madrugada se dio el banderazo a la primera caravana de paisanos que utilizan la frontera de Tamaulipas para internarse en diferentes destinos de la República Mexicana con muchas controversias. No se trata de venirse a tomar una foto o levantar un cartelón o darlo. Se los digo sinceramente, aquí están a 2 cuadras, ojalá y hagan algo. En el kilómetro 26, la Policía Federal de Caminos, a todo lo que trae placas americanas, lo para. Fueron más de 600 autos de connacionales que se enfilaron sobre la carretera nacional como parte de una estrategia de seguridad para evitar asaltos, extorsión y otros riesgos a los que están expuestos los paisanos. Y es que en años anteriores los connacionales han sufrido de asaltos y hasta del abuso de las mismas autoridades. Esta caravana en concreto, por ejemplo, surge a partir de un momento en donde sí, al momento de trasladarse, hubieron desapariciones, han habido extorsiones ciertamente. A pesar de esta estrategia que realizan los diputados y otras instancias, los paisanos todavía viajan con temor. Siempre quieren dinero. Quitaron todo lo nuevo. Yo llevaba, toda la gente que iba con nosotros, íbamos en una van, llevaban sus regalitos. La caravana tiene como destino el estado de Querétaro y son escoltados por autoridades federales desde la frontera tamaulipeca. Se espera que para la próxima semana continúen llegando más paisanos utilizando esta misma modalidad. Estamos hablando de las caravanas, que es de una manera como ellos se sienten más seguros en territorio mexicano. Desde Tamaulipas para Estrella TV, Julio Pruneda. Gracias, Julio. Bueno, y activistas en México denuncian que guardias privados contratados por el gobierno están asesinando migrantes centroamericanos. Rosa María Orbach tiene más sobre estos asesinos que supuestamente están protegidos por las autoridades. Nuevamente la pesadilla que viven los migrantes centroamericanos en México fue motivo de discusión en la capital azteca. Esta vez activistas sociales denunciaron ante las cámaras 10 casos de asesinato que involucran a los agentes de seguridad privada contratados por el gobierno mexicano para vigilar los trenes del país. Esta empresa de seguridad privada, CUSAEM, es quien ha estado asesinando migrantes en las vías del tren. El padre Solalinde también hizo eco de estas acusaciones para demostrar una vez más cómo los centroamericanos son tratados como animales por las fuerzas de seguridad en su ruta hacia Estados Unidos. Como tortura, golpes, toques eléctricos, violaciones a hombres, a mujeres. Lo peor de todo es que estos cuerpos de seguridad auxiliar y urbana creados en el Estado de México han tomado más fuerza en el país desde que llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto. De los 10 casos de asesinato supuestamente a manos de estos agentes en los últimos 6 meses, la PGR tiene conocimiento de 8 de ellos. Los otros 2 ni siquiera han sido tomados en cuenta por la Fiscalía Federal. Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Más adelante, 2 familiares del presidente Nicolás Maduro desafían a las autoridades estadounidenses y se declaran inocentes por narcotráfico. Además,
Conozca la nueva estrategia del chavismo para evitar que la oposición le quite el poder en Venezuela. Y Estados Unidos y Cuba llegan a un acuerdo que fortalecerá la economía de la isla. Le diremos de qué se trata. Ya volvemos. Y qué bueno que regresa con nosotros. Y luego del fracaso en las elecciones legislativas en Venezuela, el oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro creó otro parlamento para restarle poder a la Asamblea Nacional, que ahora será dominada por la oposición. Se trata de los parlamentos comunales que, amparados por la ley, podrían arruinar los planes de la derecha. La oposición dice que los parlamentos comunales son como un golpe de Estado. Y hoy se realizó la segunda audiencia en contra de 2 familiares del presidente Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico en una corte de Nueva York. Los detenidos se declararon inocentes por este delito a pesar de las pruebas que hay en su contra. Brian Muñoz nos tiene los detalles. Se declararon no culpables de cargos de narcotráfico los 2 sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una corte federal en Nueva York. Visiblemente nervioso y llorando llegó Efraín Antonio Campos Flores a la audiencia, mientras que su primo Francisco Flores de Freitas se notaba más tranquilo, a pesar de que están acusados por su presunta participación en el tráfico de 800 kilos de cocaína. La defensa pospuso 2 veces este segundo encuentro, supuestamente para terminar de negociar con la fiscalía la admisión de culpabilidad. Yo estoy seguro que son culpables, ¿no? Esperemos que acá puedan ser, digamos, condenados por sus delitos, ¿no? Ayer se conoció que la firma de abogados que representa a Campos Flores se retiró del caso y que solicitaba un abogado público para su cliente. El abogado de Campos Flores es ahora Fanny Nkrumah. Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte de Cilia Flores o su esposo, el presidente Nicolás Maduro. Finalmente se estaba descubriendo la verdad y que podíamos saber, ya el venezolano sabía que esto venía ocurriendo, y pues finalmente la DEA hizo justicia. La Fiscalía ha fijado la próxima audiencia para el 29 de febrero próximo, que según el abogado de Campos Flores le dará más tiempo para revisar todas las pruebas contra su cliente. Desde la ciudad de Nueva York, Brian Muñoz, Noticiero Estrella TV. A regresar, cientos de feligreses se reúnen en el Vaticano para cantarle las mañanitas al Papa Francisco en su cumpleaños. Y no se imaginan lo que han hecho cientos de fanáticos en los Estados Unidos para asistir al estreno de la película más esperada de la saga de la Guerra de las Galaxias. Ya volvemos. Bueno, y qué bueno que continúa con nosotros. Bueno, en un operativo policial en Guerrero, las autoridades arrestaron al exalcalde de Cocula, César Miguel Peñalosa, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Peñalosa fue trasladado a una cárcel local hasta que un juez determine su situación jurídica. Recordemos que la semana pasada fue liberado el alcalde de este municipio, Eric Ramírez, detenido por narcotráfico, quien, como recordamos, fue recibido como un héroe por los pobladores de su municipio. Y aprovechando la contaminación ambiental que existe en China, una empresa de tanques de oxígeno canadiense está viviendo su mejor momento, pues sus ventas en el país asiático se han duplicado debido a la demanda de sus productos. Los pequeños tanques de oxígeno tienen un precio de $20 y son muy fáciles de usar y transportar. Luego de varios días de negociaciones, Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales de manera regular. En total serán 110 vuelos comerciales diarios que permitirán impulsar las relaciones económicas entre ambas naciones y la llegada de miles de turistas estadounidenses cada año a la isla caribeña. Va a tocar ir a Cuba. Bueno, y un joven músico de 27 años se convirtió en noticia en España al ser el primer paciente en someterse a una cirugía a cerebro completamente despierto. La operación para quitarle un tumor duró 12 horas, como lo ven, durante las cuales aprovechó para tocar su saxofón. Después de la cirugía,
El músico confesó que se sentía como si estuviera en la playa, en el lugar de una sala de operaciones. ¿Cómo lo ven ustedes la ciencia hoy en día? Bueno, y miles de feligreses se reunieron en la Plaza de San Pedro para felicitar al Papa Francisco, que cumplió 79 años. Aunque el pontífice no quiso hacer nada para su cumpleaños, sí se vio sorprendido por las muestras de afecto y cariño que recibió en el Vaticano. Después de esta sorpresa, continuó con su agenda de trabajo completamente normal. Y como ha ocurrido en diferentes partes del mundo, cientos de fanáticos de la Guerra de las Galaxias acamparon a las afueras de varios cinemas en San Diego, California, para ser los primeros en ver la nueva película de la saga El Renacer de la Fuerza, que se estrena oficialmente esta noche. Se espera que este film rompa todos los récords de taquilla en el mundo. Va a tocar empezar a hacer las filas esta noche. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Que terminen de pasar un feliz resto de jueves. Nos vemos y recuerde que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Cuídense. Nos vemos. ¡Mua!